Estamos. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la presente sesión de clase. Estamos a fecha 7 de septiembre del año 2022. Estamos en la clase de Derecho Romano. Gracias por la puntualidad. Sé que algunos ya están conectados desde hace un momento. Hacemos la introducción para que se puedan ir conectando. Tengo a Carla Odalis, a Walter Daniel, Andrea Lucía, Rudy Daniel, Michelle Alejandrina, Jocelyn Eunice, Delmi Adelí, Yara María, Sofía Gabriela, Axel Alexis, Edin Wilfredo, Ani Vanessa, Marinés López, Astrid Nayeli. Hola, Nayeli o Nayeli, ahí me cuenta, siempre me quedo con esa duda. Mary Elizabeth, Carlos Davis, creo que ya la había dicho. Jocelyn Lorena, Yureni Betsaida, Jocelyn Lorena, a ver, Andy, se me movieron ahorita. Ani Vanessa. Y por acá, vamos a ver. María Fernanda, Jacqueline Viviana y Alejandra Aramajo. Si faltó alguien, me deja saber, por favor. Mary Elizabeth, Aurelio Antonio, Yureni Betsaida, Jocelyn Lorena, Ani Vanessa. Estamos por ahí, ¿verdad, compañeros? Si quieren, por favor, ya. Muchas gracias por la puntualidad. Qué bueno verlos que están bien. Ahora apaguen su cámara. Vamos a poder iniciar con la clase. Les ruego que tengan su libro a la mano. No desconozco cuándo va a ser el día que van a dar en la universidad por el tema del asueto. Entiendo yo que el feriado es el 14 de septiembre. Sin embargo, como que en algunos lugares optaron por correrlo, atendiendo que hay una ley de fomento del turismo local, donde creo que lo van a pasar el feriado para el 16, el que es del 14 de acá de la feria, y eso se unirá con el del 15, o sea que para muchos va a ser descanso desde el día miércoles 14, o sea que jueves, viernes, sábado y domingo va a estar largo ese fin de semana. Desconozco cuál será la medida que van a tomar en la universidad. Se los comento porque entonces prácticamente la otra semana de clases solo tendríamos el día martes. Yo entiendo que tendríamos martes y miércoles. Vamos a confirmar. Ahí sí que no más beneficiados con las clases son ustedes. Yo tampoco quiero estarles quitando su tiempo. Quiero que disfruten su feria, pero vamos a pegarnos a lo que digan las autoridades en el centro universitario. Les voy a rogar que todo el mundo, por favor, tenga su libro en este momento. Continuamos con el tema de la propiedad, con el tema de las cosas, los modos de adquirir la propiedad, tanto los adquisitivos del derecho civil como del derecho natural. En este momento deseo y le pido por favor que se ubique en la parte del inciso 5, donde dice derechos reales sobre la cosa ajena. Derechos reales sobre la cosa ajena, y luego en latín establece lo que es iura in re aliena. Derechos reales sobre la cosa ajena. Es como una persona tiene un derecho sobre una cosa que es propiedad de otra persona, pero permite por esta clase de circunstancias que la ley reconoce la oportunidad de disfrutar, usar y gozar el bien que pertenece a otra persona sin que sea nuestro. Le voy a pedir, por favor, me van a ayudar con la lectura. Vamos a ver. Vamos a pedirle a... Está por ahí Casey Vanessa, gracias porque me mandó ahí la foto con el arbolito. Gracias, ya vamos a estar compartiendo esas imágenes bonitas. Les agradezco. Yo creo que hasta hoy lo acepto. Ya mañana ahí lo siembran con mucho gusto, pero ya no les va a dar el punto. Hasta hoy quedamos hasta ahí. Solo que lo siembren ahorita en la noche, pero ya no es bueno para el arbolito. Ya sería matarlo. Le voy a pedir a Casey Vanessa. ¿Está por ahí, compañerita? Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Casey. ¿Le puede dar lectura al inciso 1 donde dice derechos reales de goce? Por favor, le va a dar lectura a todo el primer párrafo y todos los demás llevando, por favor, ahí y van a ir subrayando lo que yo les diga. Por favor, compañero. ¿Qué página es? Disculpe, Lick, es que ya me perdí. Bueno, encuéntrese por ahí, pues estamos en la página 130 para algunos, 131 creo para los otros que tienen otra edición del mismo libro.
donde dice derechos reales sobre la cosa ajena, todo el mundo ubíquese por favor ahí, injura in realiena, luego nos vamos al inciso 1 que dice derechos reales de goce, y luego abajo dice las servidumbres. Entienda esto, las personas que nos ayudan con los oficios domésticos, está mal dicho decirles servidumbre. Por favor, no se llaman así, no le van a decir así ustedes, sería una atrocidad que ustedes le llamen así. Y cuando hablamos de servidumbre dentro del derecho, como abogados, como estudiantes de la carrera de derecho, la servidumbre es lo que vamos a leer a continuación. Por favor, compañera, lea lectura y si ya se encontró. Sí, la Va. servidumbre, ¿va? Sí, por favor. Derechos reales de goce, las servidumbres. La servidumbre concede el derecho a usar o disfrutar de una cosa, respetando siempre la propiedad, que solo se encuentra grabada y sufre limitaciones, las cuales estarán al servicio del titular de la servidumbre. En otras Alto ahí, palabras, alto ahí, alto ahí, alto ahí. Todo eso, por favor, lo subrayan. Todo eso. No van a marcarlo hacia lo loco, no con resaltador. Me interesa que solo con una línea así bien definida de lapicero negro van a subrayar esas 3 líneas al inicio. Por favor, ahí dice el derecho de usar, disfrutar de una cosa, respetando la propiedad, o sea que uno la puede usar y disfrutar, pero sigue siendo de la persona que le está concediendo ese derecho. Esto se encuentra grabada. Al decir grabada quiere decir anotada, quiere decir establecida dentro de la propiedad o del título que nos acredita como propietarios de un bien. Y sufre limitaciones, dice, las cuales estarán al servicio del titular de la servidumbre. Miren qué término, titular es la persona a través del cual se hace valer la servidumbre en favor de quien está otorgada la servidumbre. Y eso se le conoce como titular. Por favor, continúe, Casey. muy bien. En otras palabras, al crearse una servidumbre sobre un derecho de propiedad, el propietario estará satisfaciendo el ius utendi y el ius fruendi de la propiedad, mas nunca el ius austendi. De esta manera, las servidumbres estarán, según el caso, limitadas, ya que el derecho de propiedad subsiste. Por tanto, el derecho real de servidumbre concede facultades precisas y concretas, pero nunca tan amplias como las que otorgan la propiedad. Muchas gracias. Gracias. Hasta ahí, compañera. Muchas gracias. Es decir, podemos usarlo, disfrutarlo, pero pertenece a otra persona. Gracias, compañera. ¿Está por ahí Yara María José? Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. ¿Pudiera apoyarme dando lectura donde dice en conclusión? En conclusión, las servidumbres son derechos reales de goce limitados en su contenido y se pueden constituir para aumentar el valor de un inmueble o solo con miras a favorecer a un sujeto determinado. En el primer caso estaremos en presencia de las servidumbres reales o prediales. En el segundo, ante las servidumbres personales. Gracias, compañera. Muy amable. ¿Pudiera hacerme favor siempre, Yara María José? Ya me acordé que usted es la escritora, la que le gusta la poesía, me acordé. Dele lectura al siguiente párrafo, por favor. ¿Querés lectura al siguiente párrafo? Sí, por favor, dice las servidumbres. Está bien. Lo escucho. Ahorita. Las servidumbres personales son inseparables de sus titulares. No pueden enajenarse ni heredarse. Por su parte, las servidumbres prediales son inseparables del inmueble al que favorecen, no importando quién sea el propietario. Y nunca se podrán transferir independientemente de él. Durarán tanto tiempo como este subsista. Por el contrario, las servidumbres personales se extinguen al morir el titular y el tiempo máximo que pueden durar será el que corresponda a su vida. Gracias, compañera. Pongan atención a eso. Estamos hablando de la servidumbre en el derecho romano. Hace referencia que, por ejemplo, si yo vendo esa finca, ese bien, la servidumbre sigue acompañando
Sigue acompañando a ese bien. ¿Cuánto tiempo dura la vida de la persona a la que le fue otorgado el derecho? Eso tarda la servidumbre de este tipo. La servidumbre dice que no puede heredarse. Por ejemplo, si yo tenía estamos hablando en Roma, si yo tenía concedido una servidumbre a mi favor, no podía heredarla, sino que cuando yo moría, también se extinguía ese derecho. Vamos a entender que para crear la servidumbre, hago referencia a eso, servidumbre es disfrutar y gozar de un bien que no nos pertenece. Había que constituirla, que crearla, que anotarla, que hacer valer ese derecho a través de ese acto donde se constituye. Eso quiere decir constituir, es hacerla nacer a la vida jurídica cumpliendo con ciertos procedimientos. Enumera varios. Dice, las servidumbres se podían constituir de la siguiente manera. Y luego enlista 7 y luego hace otra distinción de las servidumbres se extinguen en los siguientes casos. Hacemos referencia que este texto bien pudieran salir 2 preguntas y van a ser 2 preguntas del examen. Está la constitución de la servidumbre y está la extinción de la servidumbre. Acá están enumeradas, le voy a pedir por favor de que solo las tenga presentes porque acá si quieren a un ladito le ponen ahí constitución y abajo le ponen extinción. Constitución, dice, las servidumbres se podían constituir de la siguiente manera. Inciso 1. Mancipatio, eso ya lo vimos en el anterior. Injure cessio, también lo vimos en los modos adquisitivos de la propiedad. Un tercero, por reserva, cuando se vendía un inmueble y el vendedor se reservaba una servidumbre sobre él en favor de otro inmueble al que le pertenecía. Tal vez escuchamos palabras bonitas, vamos entendiendo. Les voy a poner un ejemplo para que lo asimilen de una mejor forma. Imagínense que usted es propietario de una extensión de tierra grande. Le pongo el ejemplo de un pedazo de tierra de 100 metros por 100 metros. Cuando una persona es propietaria, por lo regular, goza de un frente o goza de un acceso que da a la calle. La mayoría de predios tienen un acceso a la calle. Es prácticamente imposible encontrar un predio actualmente que no tenga salida a la comunicación, ya sea con alguna ruta, con alguna vía de tránsito, ¿sí?, para poder acceder. Cuando hablamos de una servidumbre, acá hace referencia que existía el caso de reserva, por ejemplo, cuando hay varios herederos de esa propiedad, de ese pedazo de 100%, pero resulta que tal vez a unas personas les tocó el frente y a otras personas les tocó la parte de atrás, la parte posterior de ese inmueble. ¿Cómo ingresan las personas a la parte de atrás? Si al inicio era un cuadro que daba al frente y que no había necesidad de crear calles, se ven en la necesidad ahora que va a estar dividido el bien de dejar caminos internos, calles internas. En el mejor de los casos, dejan bien amplio una calle, y al igual que las calles públicas, donde pueden circular 2 vehículos, uno a la par del otro. Cuando uno va en una vía, el otro viene en la opción contraria. Sin embargo, no me dejará mentir, no sé dónde vivan ustedes, pero imagino que han visto que aquí en Jalapa hay muchos lugares de que son los denominados callejones. Son calles donde tal vez solo pasa un vehículo, o solo pasa una moto, o no pasa ni un vehículo ni una moto, no, que solo pasan personas, una especie de ingreso a pie, o en todo caso tal vez más angosto que una calle, que va a dar a los predios que están atrás, ¿verdad que sí? Imagino que a muchos de ustedes o conocen o viven en algún lugar así, donde una calle no existía, pero la crearon los dueños para poder acceder a la parte de atrás. No sé si me va entendiendo hasta ahí. Ahí se materializa lo que es una servidumbre. Se crea un espacio para poder transitar e ingresar y aprovechar en el terreno que no es el nuestro, porque el nuestro es el de atrás. Entonces las personas que están adelante
conceden la oportunidad que podamos transitar, que podamos pasar, no construir, no vivir en ese espacio, únicamente pasar. A eso se le conoce como una servidumbre legal de paso actualmente. En aquel entonces, aquí hace referencia que pudiera darse el caso que un vendedor dijera, voy a vender el frente, pero me voy a quedar atrás, solo voy a dejar el espacio para poder ingresar. Es muy común ver eso actualmente. Luego encontramos en el número 4 lo que es el legado. El legado es cuando nos heredan una parte de una herencia, de la totalidad de los bienes, del universo de bienes de una persona. Nos delegan una parte, eso se le conoce como legado. Está la audicatio, que como bien lo dijimos, era luego de un proceso donde el juez adjudicaba posteriormente a un proceso. Luego viene la usucapio, que la usucapio la vimos que era la prescripción adquisitiva, donde luego de poseer un bien, quieta, pública, pacífica y de buena fe, ante otras personas argumentando ser propietario por más de 10 años, no porque lo posea 10 años ya es mío, sino que debo iniciar un proceso como ese para poder ir ante un juez para que él decida que eso me pertenece, pero debe pasar por ese proceso llamado usucapio, usucapión actualmente, o por convenio de los interesados. Puede hacer que esa servidumbre me la den de forma gratuita, puede hacer que como es una necesidad de un grupo de personas, que tal vez el propietario del frente es solo una persona, atendiendo en la actualidad lo que es que el bien común prevalece al particular, como lo establece el principio constitucional de la actual constitución vigente. Las personas pueden ponerse de acuerdo, ya sea de forma gratuita o en todo caso, también comprar ese derecho a que pase por ahí las personas para que puedan ingresar a mi propiedad. Te voy a comprar este pedazo, pero no lo quiero para mí, no, que solo para que sea camino y te voy a pagar cierta cantidad. Eso es válido. Eso es válido. Hoy por hoy, esa servidumbre tiene muchas formas. La que le estoy comentando, hoy por hoy estoy hablando. La que le estoy comentando es de paso, pero no me dejará mentir también ustedes que a veces, si no es que en sus casas o en sus viviendas, en la de algún vecino o en algún campo cercano, pasan postes de alta tensión, pasan postes que están sembrados en propiedad que no es de las empresas, de la empresa eléctrica. Creo que vieron ustedes que creo que hace un año, 2 años, hubieron problemas con algunas empresas como Claro y Tigo, que querían poner postes en propiedades, ya sea adentro o afuera, dentro de lo que era propiedad que se consideraba pública, pero que la administra la municipalidad, y fue objeto de problema. Hoy por hoy todavía vemos cómo postes de alta tensión pasan por casas, pasan por residencias, pasan por terrenos. Cuando viajamos en carretera miramos que están los grandes valles, los grandes predios, las fincas, donde a un contiguo al cerco están los postes y pasa un cableado eléctrico de alta tensión que atraviesa esos lugares. Pues esa también es una servidumbre, porque le permitimos que una persona titular goce de una propiedad que no es de él y que no busca ser propietario, sino que únicamente gozar y disfrutar el bien que es ajeno. ¿Están entendiendo hasta ahí? Vamos con lo que es el siguiente inciso, que lo que son las servidumbres se extinguen por los siguientes casos. Cuando hablamos de extinguir, es que llega a su fin, que pierde efecto, que muere a la vida jurídica. 1, pérdida de cualquiera de los inmuebles. Pues un inmueble no es tan fácil que se pierda, se deteriore o se destruya, pero puede pasar. Y en este caso, ese es un motivo para que se extinga la servidumbre. Por confusión o consolidación. Esto es, que se reunieran a la misma persona la titularidad del derecho de propiedad y de la servidumbre. Suele pasar. Como les hablaba, el tema del cable, así mismo de cable de teléfono. Asimismo, hay lugares donde lo que pasa es tubería ya sea de drenaje o agua, no le llamemos potable porque lamentablemente el agua de Jalapa es complicado determinar que eso sea realmente sano o potable o que cumpla con los estándares reales de limpieza. Llamémosle agua entubada. Esos tubos de agua que pasan sobre propiedades que no son de una persona titular beneficiada con esa agua o con esa
con esa tubería, está a través de una servidumbre viéndose beneficiada. En aquel entonces, todavía el Código Civil Guatemalteco de 1963, vigente del 64, hacía referencia a una servidumbre que si la vemos ahora nos da risa. Y decimos, ¿para qué van a constituir eso? Hay una servidumbre de abrevedero, donde se permitía sembrar una salida de agua, un chorro. Hoy le llamamos chorro, en aquel entonces se llamaba abrevedero, porque en ese lugar hacían una especie de pilita, donde como ahí era donde el agua estaba accesible, las bestias, los animales, las vacas, los caballos, que en aquel entonces era la forma de conducirse, transitaban ahí y podían tomar agua. Entonces, el ponernos ese chorro ahí es a través de una servidumbre. Ya vimos la de paso, cuando pasan los postes, cuando pasa el teléfono, cuando pasa tubos, drenajes, pues todo eso se da. Sin embargo, en Roma, miren qué curioso, esta ya no está vigente. Cuidado que va a estar vigente actualmente. Pero en Roma había un tipo de servidumbre que miren qué increíble, qué irónico. Hasta pensarlo es como de locos. Pero como las personas tenían clases sociales y habían diversos estratos donde había unos seres humanos, ¿verdad? Unas personas que por su condición de pobreza o por su condición de nacimiento o por la falta de oportunidades o por haberse ubicado en condición de deudas, perdían su libertad y eran considerados esclavos. Y como bien lo hablamos, un esclavo era considerado como un objeto, como que usted agarrara una piocha, valía lo mismo para las personas propietarias una piocha que un ser humano. Algo totalmente erróneo actualmente. Los derechos humanos, institución por la cual yo también laboro y defiendo, y tal vez en la que creo, desde hace mucho tiempo la esclavitud fue abolida, bendito Dios, en el mundo, pero en aquel entonces había una servidumbre donde las personas, imagínense usted que yo le podía prestar a mis esclavos, porque como era una propiedad, era un bien esos esclavos, yo se los podía prestar por un tiempo para que le fueran a trabajar, para que le fueran a hacer determinado servicio, y luego de eso me los devolvía porque no me los compraba, solo los utilizaba, los gozaba, los disfrutaba, les servían y luego me los regresaba. Miren qué irónico, y ese tipo de servidumbre lo vamos a ver por acá más adelante. Esa servidumbre había una protección, ¿cómo protegerla? Le voy a pedir, por favor, ahí está Delmi Adelí. Buenas noches, ¿sí? Buenas noches, compañera. Dele lectura, por favor, dice a la acción que protegía el derecho. Dice protección de las servidumbres, inciso B. Protección de las servidumbres. La acción que protegía el derecho real de servidumbre es la actio confesoria, creada a imagen de la reivindicatio. Se le tocaba al titular de cualquiera de las servidumbres en contra de cualquier tercero que impidiera el ejercicio de su derecho, especialmente el propietario de la cosa sobre la cual pesaba el gravamen. Muchas gracias, compañera. Era la oportunidad que teníamos de acudir ante una persona para exigir que se nos respetara el ejercicio de ese derecho a través de una acción. Eso le llamaban como la reivindicatio, una forma de acudir ante el juez que le dijera, no, yo estoy pasando por acá porque hubo una persona propietaria que me concedió un derecho como titular para poder disfrutarla. ¿A través de qué? De la protección de las servidumbres. Vamos a pedirle, por favor, en este momento, miren, pues, había servidumbres reales o prediales y había servidumbres personales. Me interesa que vayamos teniendo esa conciencia. Dentro de las servidumbres reales o prediales, voy a dar lectura yo al inicio. Dice, sabemos que estas consisten en un derecho que va a ejercer un titular de un predio o inmueble ajeno. Lo venimos diciendo desde el inicio de la clase. Por lo cual será necesario que los predios sean vecinos y los propietarios diferentes. Al predio que obtiene las ventajas se le denomina fundo dominante, pregunta de examen. Al predio, a la finca que obtiene el beneficio se le llama
fundo dominante. Mientras que el que soporta la servidumbre, es decir, el que está prestando el espacio o el que está viéndose limitado para poder tapar, transitar o bloquear ese espacio, se le conoce como fundo sirviente. Pregunta de examen, subraya esos dos. Fundo dominante y fundo sirviente. Y cuando hablamos de fundo, lo expliqué en la clase anterior. Este tipo de servidumbre, dice, se divide en rurales y servidumbres urbanas. Rurales son las que se ubican en el interior de las comunidades, de los pueblos, de los valles, que no están dentro de la ciudad. Los predios, las fincas, las propiedades que se ubican dentro de la ciudad, independientemente de la ciudad que sea, se conoce como servidumbres urbanas. Está servidumbre rural y servidumbre urbana, atendiendo a dónde se ubican. Cabe la salvedad, dice, que los romanos entendían por urbano todo edificio que estuviese construido en la ciudad, es lo que acabo de decirles, o en el campo, y por rústico, todo terreno no construido. Eso era en Roma. La naturaleza de la servidumbre se calificaba de acuerdo con las características del fundo dominante. Las principales servidumbres reales son 2 puntos, y le voy a pedir por favor ahí vamos a ver, Astrid, Nayeli ya leyó, si no me hace favor. No he leído, ¿me podría indicar dónde? Con gusto, donde dice las principales servidumbres rurales son 2 puntos y luego empieza varios incisos, varias viñetas. De paso, esto es el derecho de permitir circular por el fundo sirviente, según las necesidades del fundo dominante, lo que trae como consecuencia la diferencia en el tipo de servidumbre de paso, bien fuese para carro, bestias o simplemente circular a pie. Continúe, por favor. Esa es la de paso. La siguiente. Ajá. De acueducto, es decir, el permitir conducir agua por algún medio a través del fundo sirviente para beneficio del fundo dominante. Siguiente, por favor. Sí, por favor. Ese es de acueducto. ¿El otro? Toma de agua consiste en permitir al propietario del fundo dominante tomar el agua necesaria para su servicio del estanque del fundo sirviente. Y luego vamos con la última. De pasto, o sea, permitir pastar a las bestias del propietario del periodo dominante en el predio sirviente. Muchas gracias. Ahí vimos 4. De pasto, de paso, perdón, de acueducto, de toma de agua y de pasto. Estas son preguntas de examen. Estas son las principales. Luego me hace el favor de darle lectura. Jocelyn Eunice, ¿está por ahí? Y si no me ayuda, Walter Daniel Alessio. Sí. Donde dice, entre las servidumbres urbanas más frecuentes encontramos Apoyo de viga, consistente, como su nombre lo indica, en permitir al propietario del fundo dominante utilizar un muro del fundo sirviente para apoyo de una viga. Apoyo de muro, es decir, el derecho de descansar un muro sobre la construcción del vecino. Desviación de agua de lluvia, mediante la cual se obligaba al propietario del predio sirviente a recibir las aguas de lluvia de la casa vecina, bien fuese de forma directa o bien mediante un conducto determinado. Prohibición de levantar construcciones. Se daría cuando nos encontráramos con la situación de que el propietario del predio dominante impide al propietario del fundo sirviente levantar una construcción de determinada altura que le pudiera quitar la vista o bien afecte la luz que recibe. Muchas gracias, Walter. Hacemos referencia, estos son de nuevo 4, las servidumbres urbanas más frecuentes. Hace referencia a cómo utilizar muros que son compartidos para poder apoyar vigas, para poder incluso dejar que pase por ahí el agua, para poder apoyar un muro, o en todo caso para prohibirle que levante una construcción que le pueda afectar su vista. ¿Estamos por ahí?
Luego vamos, ahí nos quedamos con lo que son las servidumbres reales o prediales. Vamos con lo que son las servidumbres personales. Si se dan cuenta, todo lo que estamos viendo está en el libro. Entonces me interesa que manche, que tenga su libro a la mano, que lo use. Yo no quiero que su libro lo vaya a tener a fin de semestre enterito, como que nunca lo usó. Los libros se hicieron para marcarlos, para dejar constancia, para poner palabras que nos ayude a asimilarlo. Vamos entonces con lo que son las servidumbres personales. Si está por ahí Jocelyn Lorena García. Y si no, le voy a pedir a Carla Odalis Lemos, a ver si está por ahí Carlita. Sí, licenciado, aquí estoy. Buenas noches. ¿Puede ayudarme a darle lectura a lo que son las servidumbres personales? Y hace referencia a 4. ¿Cuáles son? Estas son usufructo, uso, derecho de habitación, operae servorum. Ok. Hágame el favor de darle lectura a la primera que dice usufructo. Esa todavía está vigente. Esa no ha cambiado mucho y sigue estando siendo útil en lo que es la legislación guatemalteca. Denle lectura, por favor, Carlita. Está bien, Lick. Usufructo es el derecho a usar y disfrutar una cosa ajena, no consumible, sea mueble o inmueble, sin otra limitación que la de conservarla en el mismo estado en que se encuentre al momento de constituirse el usufructo. ¿Continúo, Lick? Sí, por favor. El usufructuario deberá cuidar debidamente la cosa y devolverla al mismo tiempo del vencimiento sin haber alterado la naturaleza del bien, ya que de ser así se terminaría con el usufructo. El usufructo también podía terminar por las siguientes causas: por muerte del usufructuario, capitis diminutio del usufructuario. Para ahí, para ahí. Capitis diminutio es cuando la persona que era beneficiada con ese titular de ese derecho perdía su libertad, perdía su estatus, entonces ya no podía gozar de derecho, no podía gozar de propiedad, mucho menos de beneficiarse, entonces se extinguía el usufructo. Continúe, por favor. La pérdida de la cosa dada en usufructo por cumplirse el tiempo fijado. Continúe, por favor. Se ha hablado también de la figura del cuasi usufructo, cuando se daban en usufructo bienes consumibles que tenían que ser devueltos por otros de la misma especie, calidad y cantidad que los otorgados en un principio. Esta situación se presentaba en casos delegados en el momento en que el legatario recibía las cosas. Daba garantía al heredero de devolver otras de la misma especie, calidad y cantidad, o en su defecto, el equivalente en dinero. Alto ahí, alto ahí. Gracias, Carlita. ¿Qué sucede? Si me prestaban algo para yo gozarlo, disfrutarlo, usar y disfrutar, aprovechar ese bien, tengo que devolver las mismas condiciones de cómo me lo dieron. Si lo destruí, si lo perdí, o bien tengo el interés de apropiarme de él, puedo pagarlo, o si no, debo pagarlo, o debo entregarlo de la misma forma que a mí me lo dieron. Ese es el usufructo. Por favor, ¿está Yureni Betsaida por ahí? Sí, Lick. ¿Puede darle lectura a el uso? Está bien. Número 2, uso. Es la facultad de disfrutar de una cosa ajena en la medida necesaria para satisfacer los requerimientos propios del usuario. Se establece y se extingue de la misma manera que el usufructo. El usuario gozará del ius fruendi solo en la medida de sus necesidades y será responsable de la reparación del objeto si no fue utilizado debidamente. Gracias, compañero.
usarlo. Ahí no es aprovechar los frutos, porque a veces los bienes dan frutos. Cuando hablamos de frutos, no pensemos únicamente en un árbol que da un fruto o un cultivo, sino que pensemos también, por ejemplo, que podamos utilizar una vivienda que nos la prestaron y que la alquilemos genera un dinero mensualmente de ganancia. Esa ganancia sería un fruto, pero si solo es uso, ese yo no puedo arrendarlo, no puedo sacarle provecho. No puedo sembrar y cultivar y vender, sino que únicamente solo es para usarlo. Y miren este otro, derecho de habitación. Le va a dar lectura, por favor, Andrea Lucía Gómez, ¿está por ahí? Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches, la escucho donde dice derecho de habitación. Está bien. Esta servidumbre se tipifica como un uso. ¿Me escucha? Yo la escucho y ojalá la escuche mejor que le dé lectura a lo que le dije. Sí, disculpe, es que se No me tenga apaga el pena. micrófono, no sé por qué será. Va, Bueno, voy a enciéndalo, iniciar. pues, enciéndalo. Bueno, y sí. Estas servidumbres se tipifican como un uso más limitado. Se concreta. Disculpen, es que mi micrófono no sé qué tiene. Sí, en cuanto a. ¿Me escucha? Ay, Vamos por abonos. Mire, si quiere mejor arréglale, más adelante le voy a pedir su participación. Gracias, sí, compañero. está bien. Bueno. No tenga pena. Sofía Gabriela Portillo, buenas noches, ¿está por ahí? Buenas noches, Lick. Sí, acá estoy. Va, dele lectura, por favor, al derecho de habitación. Ok, derecho de habitación. Esta servidumbre se tipifica como un uso más limitado. Se concreta la utilización de una habitación específica. En cuanto a su forma de constituirse o de extinguirse, sigue los mismos principios que el uso. En la época de Justiniano, se permitió al beneficiario el alquilar la habitación a una tercera persona, situación que lo asemeja al usufructo. Alto ahí. Miren cómo cada una es diferente. El usufructo es usar y disfrutar de los frutos, aprovechar los frutos. El uso solo es usar. Por ejemplo, que nos permitan usar un vehículo, un tipo pick-up para trasladarnos. Pero si yo lo uso para tal vez jalar material, para trasladar objetos, bienes muebles y genero lucro, ese lucro, si solo me dieron el uso, ya no es mío. Ahora, si me tengo usufructo, sí puedo usarlo y sacarle provecho. Y este otro es más específico, el derecho de habitación. Como estas son servidumbres personales. El primero era la servidumbre de lo que era el usufructo, luego lo que es el uso, luego lo que es el derecho de habitación. Habitación es solo para vivir. Ahí dice que Justiniano permitió que lo alquilaran. Actualmente la habitación no es así, porque entonces, como bien lo dice ahí, se asemejaría mucho a lo que es el usufructo. Y vamos con la número 4. Por favor, Aurelio Antonio, ¿se encuentra por ahí? Y si no me ayuda, Edwin Wilfredo, por favor. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañero. Le da lectura, por favor, al número 4 que dice operae servorum. Como dice Lick, disculpe que no tenía broma. El inciso 4 donde dice operae servorum. Ok. Por este derecho, una persona se podía beneficiar de los servicios de un esclavo ajeno, bien fuese de forma directa o bien alquilándola. A su vez, la servidumbre no extingue por el no uso ni por sufrir capitis diminutio. No fue sino hasta la época de Justiniano cuando se contempló como una verdadera servidumbre personal
independiente del uso y del usufructo. Muchas ¿Sí, gracias, Uri? compañero. Hasta ahí, muchas gracias. Vale, buenas noches. Hasta ahí nos quedamos con las servidumbres personales. Ahora vamos a pasar, porque aquí lo que vimos fue los derechos reales de goce, lo que son las servidumbres reales o prediales y las servidumbres personales. Vamos con el siguiente inciso de este tema que estamos viendo y vamos a ubicarnos en lo que es la enfiteusis. Enfiteusis, miren esa palabra que extraña y vamos a aprender en este momento a qué se refiere. Le va a dar lectura, ¿está por ahí Michelle Alejandra? Si no está por ahí, me hace favor, Rudy Daniel Espina. Lick, disculpe, ¿Michelle Alejandrina o hay otra Michelle? Perdón, yo leí mal acá, es que solo me sale la mitad de su nombre, es Michelle Alejandrina, perdón. ¿Puede darle lectura, por favor? Perdón que le estoy cambiando el nombre. ¿En dónde? La enfiteusis. Inciso B, página 133, para algunos 134. La enfiteusis. El origen de este derecho data de la época más remota del derecho romano, cuando el Estado daba en arrendamiento terrenos agrícolas de su propiedad a perpetuidad. Esta figura se conoce con el nombre de ius in agro vectigali. En el Imperio Bizantino, por su lado, se reglamentó una figura análoga con el nombre de ius epiteuticum. Siga, por favor. En el siglo de nuestra era, ambas figuras se funcionan para configurar un derecho real autónomo que recibe el nombre de enfiteusis y cuya aplicación se hace extensiva a los terrenos de los particulares. El enfiteuta adquiría el derecho a disfrutar una finca en toda su plenitud, obligándose a efectuar un pago anual o no deteriorar el cultivo y a notificar al dueño en caso de efectuar un traspaso. Gracias, la enfiteusis era eso, utilizar una extensión grande de tierra, una finca, para cultivar a cambio de pagar una cantidad de dinero. Pudiéramos llamarlo actualmente una especie de alquiler, porque no está comprando, no está pagando para adquirirlo, sino que únicamente para obtener un lucro a través de la utilización, de sembrar, de cultivar, para luego poder vender y obtener una ganancia. Y vamos con la última, y con esta vamos a ir terminando la clase del día de hoy, de lo que es la superficie. Le voy a pedir si está por ahí Rudy Daniel. Hoy sí, Rudy Daniel está por ahí. Le molesto que me lea lo que es la superficie. Buenas noches, Vic. La superficie. El último de los derechos reales de goce es la superficie, entendiendo por él el disfrute sobre las construcciones que se encuentren en un terreno del cual no se es propietario. Esta práctica, que en principio se llevó a cabo solo sobre terrenos públicos, se extendió también a los particulares. El derecho real de superficie permite a su titular o superficiario el goce a perpetuidad o por un muy largo tiempo del edificio construido en suelo ajeno, a cambio de lo cual tenía que pagar una cantidad determinada, llamada solarium. Alto ahí, alto ahí. Gracias, compañero, y por aquí vamos a ir concluyendo la clase del día de hoy. La superficie es de referencia a aquel derecho a través de un pago de gozar, escuche bien, la construcción. No sé si ustedes han visto que actualmente, por ejemplo, en Jalapa, creo que la
Maxi Despensa que está en la calzada. No sé si la gasolinera Shell también. No sé si acá donde está el Ban Rural, no sé, aquí por el complejo. También la despensa que está por ahí por el complejo, por la avenida esa del complejo, la avenida del deporte, algo así. También creo que están construyendo un edificio para poner un negocio de cosas asiáticas. Pues ellos no compran el terreno, pero sí pagan para poder usar la superficie y construir un bien que escúchelo usted. Si usted construye donde no es suyo, esa construcción pasa a ser de otra persona, del propietario. Dentro de ese orden de ideas, esas personas, esas empresas construyen sabiendo eso, pero a un precio menor, ya que ellos construyeron y con la ventaja para el propietario que al terminar ese contrato va a ser propietario de ese edificio que le construyeron, pero ellos únicamente están pagando por utilizar la superficie de un edificio que está construido ahí, que no les pertenece, porque si lo construyeron ahí, le pertenece al propietario de esa finca, de ese fondo, de ese bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿A qué hacemos referencia entonces? Hoy analizamos lo que fueron los derechos reales sobre la cosa ajena, iura in realiem. Derechos de goce, como lo fueron las servidumbres, cómo se constituyen, cómo se extinguen, cuáles son las servidumbres reales o prediales, cuáles son las servidumbres personales, y también vimos lo que es la enfiteusis como la superficie. Para el día de mañana vamos a analizar lo que son los derechos reales de garantía, y me voy a quedar por ahí. Les voy a pedir que todo el mundo encienda su cámara en este momento, por favor. Vamos a concluir con la clase. Perdón si hoy no dije que leyeran algunos compañeros. Yo estoy viendo que me hicieron falta algunos. Ahí disculpen. Mañana se prepara a Wendy Regina. Ahí disculpe que hoy no la tomé en cuenta. Tenemos entonces Andrea Lucía, Rudy Daniel, Paulina Alejandra. Pau también no te tomé en cuenta hoy. Mañana te tomo en cuenta. ¿Viste? Delmi Adeli, Casey Vanessa, Floricelda, creo que tampoco leyó. Yureni Betsaida, Edin Wilfredo. Edin Wilfredo, te pedí que leyera. ¿Dónde andaba, me? Astrid Nayeli, Yara María José, Wendy Regina, Sara Giselle, Jocelyn Lorena, Sofía Gabriela, Aurelio Antonio, Alejandra Gramajo no está por ahí, Jacqueline Viviana tampoco tiene encendida, Mary Elizabeth, Axel Alexis y Jocelyn Eunice. Bueno, compañeros, vamos a terminar la presente edición de clase. Les mando un fuerte abrazo, espero podamos saludarnos pronto y el día de mañana tenemos clase. Continuamos, que Dios les bendiga, que descansen. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick.